permita que los hermanos puedan crecer en la fe al conocer tu palabra, Señor. Amados hermanos, estamos en el libro, vamos a empezar hoy y todos los sábados un estudio que podría considerarlo o lo consideramos como viene siendo cuando usted está en una universidad y está recibiendo clases y llega el momento de hacer se gradúa, pero tiene que hacer un máster sobre algo. Pues el máster del Evangelio lo encierra el libro de Hebreos. En el libro de Hebreo está la revelación completa del plan de Dios a través de Jesucristo. En el libro de Hebreo se especifica y se traen todos los contrastes que hay entre las diferentes divisiones que hay en la palabra, los diferentes tiempos, los diferentes pueblos, y todo esto viene bien explicado de una manera especial. El apóstol que escribió el libro de los Hebreos le fue dado para que en este libro estuviera explicado todo lo que es la palabra desde el principio hasta, bueno, desde el principio hasta a llegar al libro de Hebreos. Para entender lo que se va a tratar en este libro, debemos reconocer las tres eras que hay en la raza, que hay en la humanidad, las tres razas a través de la cual los humanos hemos vivido. La primera era, la tres eras que hay. La primera era fue la era de los patriarcas, de los patriarcas. La segunda era fue la era mosaica, el tiempo de Moisés, y la tercera era en la que vamos a estar ya para siempre, en la era de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo esto, lo digo desde Génesis hasta Éxodo 20, tuvo esa era patriarcal. Viene la era mosaica, la era en que se le dio la ley a Moisés a partir de Éxodo 20. Y a partir de Éxodo 20 hasta Mateo 1 duró esa era. Entonces empieza la era de nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la que estamos vigentes. Esas son las cosas que son en el tiempo que estamos y en el tiempo que vamos a estar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y se lleve su iglesia y seguirá, porque para toda la eternidad, todo el tiempo que queda es para Cristo, para siempre. En bendiciones le presento a mi amada hermana Laura, la pastora Laura, quien va a estar llevándonos por el camino de la verdad en este de glose de lo que es el libro glorioso de los Hebreos. Laura, bendiciones y bienvenida. Amén, amén. Dios le bendiga abundantemente. Más que agradecido que el día de hoy estamos iniciando con esta enseñanza de este hermoso libro. Estaremos, como dijo el pastor Huáscar, recorriendo todas las páginas, cada capítulo, cada versículo de este libro. Tiene un título muy esperanzador: La carta de la victoria y la consagración. Vemos que el libro de Hebreos presenta una estructura diferente a los demás libros del Nuevo Testamento. Empieza como si se estuviese haciendo un ensayo, luego empieza como que es un sermón, es una prédica, y al final termina como una carta que se está dirigiendo a un pueblo específico. ¿Qué estaba pasando? Que el escritor estaba tratando de llegar a los judíos, pero también estaba llevando a los griegos a una actitud mental de que pudieran analizar que Jesús era la realidad máxima. Ese acercamiento con la naturaleza de Jesús habla de la forma que se encuentra en lo que es la filosofía griega. Entonces, podemos encontrar esto, se le puede decir la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos, que es uno de los más importantes libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en su contenido encontramos lo que es los elementos más significantes, más significativos de la doctrina y de la fe cristiana. Es una carta muy hermosa, tiene mucha riqueza en sí misma. Al estudiarla, que vamos a encontrar como un manjar sólido, delicioso de la verdad divina. Usted quiere conocer acerca del reino, acerca de Jesús, acerca de su señorío y autoridad.
involúcrese en este estudio del libro de Hebreos. Nos motiva a que podamos marchar hacia la meta de la madurez, del conocimiento de la verdad, que es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, cuando iniciamos el estudio de esta palabra, pues vamos a ir descubriendo verdades maravillosas y que nos ayudan a madurar espiritualmente. Lo primero que quiero, el día de hoy, vamos a estar hablando solo la introducción, una explicación general de el libro de los Hebreos. En la próxima semana estaremos entrando al capítulo 1. Como le dije, vamos a estar capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando estas verdades y trayendo la revelación que el Espíritu de Dios quiera traer a cada corazón a través del estudio de esta palabra. En cuanto al autor del libro de los Hebreos, no está especificado. Se han conocido diferentes destinatarios, se ha conocido, se ha mencionado, por ejemplo, que fue escrita por el apóstol Pablo. Muchos se la atribuyen a Pablo por la forma en que él escribía, pero se ha estudiado que no hay como un acuerdo acerca de la forma como Pablo escribía, de que él realmente haya escrito la carta, porque difiere un poco de cómo Pablo introduce todas sus cartas. Entonces, entre la enseñanza de Hebreo y la enseñanza de Pablo no hay una desarmonía, pero no hace énfasis en cosas que Pablo comúnmente en todas sus cartas hace énfasis, y la forma de introducir la carta. Entonces, aunque se decía que era Pablo, hasta el año 1600 después de Cristo, pues empezaron a buscar quién sería el autor de esta carta. Luego se empieza también a estudiar la posibilidad de que fuera escrita por Bernabé. ¿Por qué? Porque esta carta queda claro que el escritor debió haber tenido autoridad en la iglesia apostólica, era un cristiano hebreo, era un intelectual que conocía bien el Antiguo Testamento. Bernabé cumple estos requisitos. Bernabé era uno de los apóstoles que estuvo predicando en la época de Pablo. Entonces, cumplía los requisitos porque dice que era judío de la tribu sacerdotal de Leví. Dice también que se convirtió en un amigo cercano de Pablo en la última conversión, y bajo la orientación del Espíritu Santo, él y Pablo dan todas sus enseñanzas y guían lo que es la iglesia de Antioquía. Entonces, él ayudó en la evangelización en los primeros viajes misioneros al apóstol Pablo. Entonces, por el perfil de él, puede ser que cumpla los requisitos, dicen los estudiosos de este libro, de que Bernabé quizá pudo haberlo escrito. Otro candidato que se plantea es Apolos, cuyo nombre fue sugerido principalmente por Martín Lutero, quien es favorecido por muchos intérpretes del día de hoy. Apolos, nacido en Alejandría, era también un judío cristiano con habilidades intelectuales, que tenía una oratoria notable y que también enseñaba. Era un hombre elocuente, era un hombre poderoso con bastante conocimiento de la palabra. Y estaba también asociado al apóstol Pablo en todo lo que era la diseminación del evangelio en el antiguo mundo. Aunque se hayan hecho varias investigaciones y lo proponen a cada uno de estos hombres como autores de esta carta, en realidad una cosa es evidente: el autor de este libro era un maestro del idioma griego en su momento, estaba completamente familiarizado con lo que es la traducción griega previa al cristianismo del Antiguo Testamento, y que además era un judío y, como le decía, conocedor de fondo de todo lo que son la ley, todo lo que tiene que ver con todas las culturas, con toda la enseñanza, la costumbre del Antiguo Testamento.
¿A quién fue escrita esta carta? Fue dirigida principalmente a los convertidos judíos que eran familiares con el Antiguo Testamento, a quienes estaban siendo tentados a volver al judaísmo o judaizar el Evangelio. Entonces, encontramos en Gálatas 2:14 acerca de una llamada de atención que hace el apóstol Pablo. Entonces, el libro de los Hebreos se le está escribiendo específicamente a los judíos que habían conocido del Evangelio, pero querían convertir el Evangelio a toda la práctica que tenían anteriormente antes de conocer a Cristo. Y dice el libro de Gálatas, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Algunos han sugerido que esto que profesaban ser cristianos judíos pensaban que en emerger en una nueva secta judía. También ha surgido que los destinatarios eran un gran número de sacerdotes que obedecían a la fe. Dicen Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Entonces, vemos que este grupo de personas a los cuales el apóstol que escribió esta carta estaba tratando de que mantuvieran la línea que se estaba enseñando acerca del Evangelio y que ya cortaran con esas prácticas que obedecían al trato que se daba cuando vivían bajo la ley. Hebreos 5:12-14 nos dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que vuelva a enseñarles cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es una de las enseñanzas y una de las llamadas de atención que hay en este libro, porque dice, estando ya en una posición de conocimiento, de tiempo, deberían ser personas maduras, deberían ser maestros y no deben tener necesidad de que volvamos a empezar como niños pequeños a darle leche. Ya ustedes estaban para comida sólida, pero como estaban retomando las antiguas prácticas que viene entonces esta enseñanza. Estos creyentes de Hebreo, a quienes se le dirigió en principio esta carta, habían quedado corto en alcanzar una vida victoriosa y fructífera, porque se estaban devolviendo a recoger los rudimentos y las prácticas pasadas y estaban olvidando que estaban siendo discipulados, enseñados y se había pregonado ahora el evangelio de la salvación de la gracia. Más bien, ellos se habían vuelto uno legalista, religioso, y se habían descuidado de ocuparse, de continuar con la madurez y con el conocimiento que el Señor esperaba de ellos. Por eso se habla de esta carta de que es una puerta para poder entrar y caminar hacia la madurez espiritual, porque habla verdades divinas que son para la eternidad y que nos ayudan a transitar por este mundo y seguir viviendo para Dios. Nosotros creemos también o podemos decir que la carta a los hebreos fue escrita para todos los creyentes de la Iglesia de Cristo. Aunque en ese momento tenía un pueblo al cual se destinaba, es escrita ahora para toda la Iglesia de Cristo. Que esta carta fue escrita ¿para qué? Para recordarnos lo que la gracia trae consigo.
que trae grandes responsabilidades y también a recordarnos y advertirnos a todos que el creyente no se puede dar el lujo de vivir una vida desordenada, porque hay un código que es la palabra que te dice cómo debe ser el andar, cómo debe ser el testimonio del que profesa, del que se dice ser discípulo de Jesucristo. Entonces, eh, que no estén viviendo una vida para satisfacer las pasiones de la carne, una vida de desobediencia a Dios y esperar que no van a obtener resultados, que Dios, como es bueno, como es misericordioso, pues yo siempre voy a estar victoriosa. No, el Señor llama a que andemos en su palabra y que la asumamos con madurez, con obediencia, y esto trae resultado para nuestro desarrollo espiritual. Efesios 4, 14 y 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, esta carta motiva y llama al crecimiento. ¿Cuál es el tema central de esta carta? La supremacía absoluta y la suficiencia de Cristo como el revelador y mediador de la gracia de Dios. La supremacía. O sea, acá el autor trató de inculcar en la mente de los oyentes de ese momento y ahora hoy, usted que está escuchando, que Jesucristo tiene la supremacía, que Jesucristo fue revelado como el mediador de la gracia de Dios. Ese es como el mensaje central. Es un libro que está profundamente arraigado en el Antiguo Testamento, como le decía anteriormente, por eso empezaron a deducir quién podría ser el escritor de este libro, por el conocimiento que tenía acerca de la ley. Hebreo tiene más de como 29 citas y 57 alusiones a lo que son las enseñanzas del Antiguo Testamento. O sea, cerca de 82 referencias de acontecimiento del Antiguo Testamento, más que otros de los escritos de la Biblia. Una característica importante de la presentación de esta carta, de este evangelio, es la manera única en que el autor emplea la exposición de 8 pasajes específicos de las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando hace una exposición acerca del Salmo 8, cuando habla que dice, y lo hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y majestad. La exposición del Salmo 95, el Salmo 110, el libro de Jeremías 31, Salmos 40, el libro de Habacuc, Proverbio y el libro de Éxodo. Son libros que se mencionan puntualmente con citas bíblicas para hacer referencia de enseñanza que trascienden lo que es el antiguo pacto y pueden ser aplicadas en el nuevo pacto. Hebreo es un libro básicamente que exhorta a los desalentados cristianos, a los que pierden la motivación o se sienten totalmente como alejados, que se sientan fríos, a continuar fortaleciéndose en Jesús, a volver a las personas a decir, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor, Él es el consumador, que las personas puedan reconocer la superioridad de quién Él es, de quién es Él, de lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es lo que básicamente este libro exhorta, que no estemos desalentados, que miremos a quién hemos creído, que pongamos nuestra mirada en Jesús, que reconozcamos que Él es superior, que Él es soberano sobre todas las cosas. Hay 6 divisiones específicas en el libro de los Hebreos.
capítulo 1, del 1 al capítulo 2, versículo 18, la gran salvación, donde empieza a exponer a Jesús como la máxima autoridad, como Jesús y su mensaje por encima de todas las enseñanzas que habían recibido el pueblo y la gran salvación que se obtiene a través de Jesús. El reposo de Dios, que va del capítulo 3:1 hasta el 4:16. Luego hay un capítulo que habla acerca de varios capítulos, nuestro gran sumo sacerdote, que se está refiriendo nuevamente a la persona de Jesucristo. El nuevo pacto, tema 4, y el santuario celestial, capítulo 8 hasta el 10. La superioridad del camino de fe, capítulo 11, cuando habla acerca de hecho, que es como el salón de la fama de los hombres de fe, donde habla acerca de la fe, se le dedica todo un capítulo a esta enseñanza. El tema 6 tiene que ver con la adoración y la conducta diaria del creyente en su carácter de sacerdote. Desde el capítulo 12 hasta el final, capítulo 13, viene hablando de adoración y conducta. Y es que se retoma el tema de que Dios al hijo que ama disciplina, que Dios quiere verdaderos adoradores, genuinos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esquema del libro a los Hebreos. El prólogo presenta a Cristo como la revelación final y completa de Dios. De esto lo podemos ver del versículo 1 al versículo 4. Cristo, la revelación final y completa de Dios. La superioridad de la nueva revelación de Dios. Segundo tema, la superioridad de Cristo ante figuras del liderazgo del pacto antiguo, donde empieza a presentar que Jesús es superior a los profetas, superior a los patriarcas. Cristo es superior a los ángeles. Entonces, prueba en las escrituras de su superioridad, exhortación a no ignorar la revelación de Dios en su Hijo o a través de su Hijo. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 del versículo 5 al 14. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Habiendo sido hecho como nosotros, a Jesús se le permite salvarnos. En el tema 2, que habla de esa superioridad, esa parte importante. Cristo superior que los ángeles, Cristo superior que a Moisés, Cristo superior a los sacerdotes de la línea de Aarón. Entonces, en el capítulo 3, del 1 al 4:13, encontramos la demostración de la superioridad de Cristo ante la figura o la persona de Moisés. La exhortación a entrar en el descanso, en la salvación a través de Jesús. Luego dice que Cristo es superior a los sacerdotes de la línea de Aarón. Sabemos que había una línea de donde Dios había destinado que salieran los sacerdotes que iban a servir en el templo, pero que en Jesús viene de otra tribu, no de la tribu de Leví, y que él, aunque no salió de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, dice que era un sacerdote superior. Jesús es el gran sacerdote. Dios le dio un sacerdocio mayor y presenta cuáles son las cualidades de ese sacerdote. Habla también y exhorta a apuntar hacia la madurez. Capítulo 5, 11, 6 al 12. La certeza de la promesa de Dios. Capítulo 6, 13 al 20. Y el orden sacerdotal superior de Cristo. Habla de dónde viene el sacerdocio de Jesús. Para que se pueda entender que era superior a los sacerdotes que se habían establecido conforme a lo que es la tribu de Leví. Luego plantea el tema, el trabajo del sacrificio superior
de nuestro gran sumo sacerdote. Un nuevo santuario, un nuevo pacto. El santuario antiguo lo presenta para decir como algo pasajero, algo que estaba como figura de lo que habría de venir. Y presenta ahora el mejor sacrificio. Aquí se expone cuál fue el mejor sacrificio, qué fue, qué es el contenido del nuevo pacto. Lo podemos ver esto en el capítulo 9 del libro de Hebreo. Un llamado a seguir a Jesús con fe y perseverancia. Se habla del capítulo 10 al capítulo 12. Tener confianza de entrar al santuario. Cuando dice que tenemos ahora un sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros, el cual pagó el precio y se ofreció a sí mismo por nosotros y que abrió el velo. Abrió el velo para que podamos tener amplia entrada al trono de la gracia. Entonces debemos tener esa confianza de entrar al santuario. Una advertencia en contra de persistir en el pecado. Habla el capítulo 10, importante, después de conocer la verdad, dice, o sea, cómo podemos dejar a la libre la carne para persistir en cometer pecado. Entonces hace esa advertencia sobre cuál es la conducta que se espera de un cristiano maduro que conoce la palabra. Y perseverar en la fe aunque esté bajo presión. ¿Cómo fue en el pasado? ¿Cómo fue en el futuro? La fe y sus ejemplos destacados en el capítulo 11. Y Jesús como el ejemplo supremo. Jesús es el ejemplo supremo a seguir. Motivación para perseverar en la cara de la injusticia. Exhorta hacia una vida santa. Dice que coronado en motivación y advertencia, siempre a que perseveremos, a que pongamos caras a la injusticia y que como creyente no toleremos la injusticia, que como creyente nos comprometamos con una vida de santidad, que ya Él por su sacrificio nos ha hecho santo y nosotros debemos seguir caminando en esa vida de santidad. En el capítulo 13 vemos como conclusión reglas importantes para una vida cristiana, requerimiento para la oración, una bendición final y comentarios personales y bendición final del autor. En este libro podemos ver, podemos conocer que la persona de Jesucristo tiene todo poder, toda autoridad y es el centro de todo, que dice que todas las cosas por Él y para Él fueron creadas y que por Él subsisten. La próxima semana vamos a ver esa introducción gloriosa en el capítulo 1 que habla acerca de Jesús, quien tiene la supremacía, que como Dios es soberano y está por encima de todo. Dios le bendiga abundantemente, el pastor Huáscar con nosotros. Gracias, amada Laura. Dios te bendice grandemente, mi pastora favorita en Costa Rica. Yo he recibido este menú del banquete de la palabra al cual estamos dispuestos a sumergirnos para salir victorioso como Cristo salió victorioso en su travesía en la tierra, cuando vino a traer ese gran testimonio de amor, de aceptación y de perdón. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él es quien está siendo revelado en estas palabras. Cristo es la palabra misma y por lo tanto es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y va a hacer eso que tiene que hacer en usted, que tiene que hacer en mí, porque nosotros a la misma vez que estamos participándole de estas clases, también estamos aprendiendo, porque el Espíritu nos lleva y no redarguye del conocimiento que trae luz
a nuestras vidas, que trae la autoridad con la cual y a través de la cual podemos hablar de lo que dice Dios, de lo que salió de la boca de Dios y de esas palabras y de esa palabra de bien que nos dan muchas y ricas bendiciones. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios quiere abrazarnos a través de su palabra y que aprendamos a vivir en esa permanencia en ella. Y este libro de Hebreos es una exquisitez para poder disfrutar de todas las bienaventuranzas que el Señor tiene para su pueblo, para la iglesia. Cómo el Señor es celoso de que nosotros, habiendo conocido a Cristo, queramos poner los ojos en vieja sutileza, en doctrina que le fue dado a otro pueblo de dura servir, que vivieron en desobediencia, que no pudieron cumplir con la ley que se le dio y que por tanto no consiguieron salvación a través de ella, sino que ellos vivían por las obras que hacían, y si hacían buenas obras, pues ellos tenían muchas bendiciones, como cuando dejaban de hacer y hacían malas obras, entonces ellos le venían plagas, le venía todo eso, y ellos vivían de esa manera. Ahora, para nosotros, y eso es lo que dice, eso es lo que dice la palabra, y nos recrimina aquí en este libro, en estos libros, en esta carta, diciéndonos: pero si ya conocieron la luz, ¿qué hacen mirando a la oscuridad? En aquel viejo pacto para ustedes no había ni siquiera espacio. En aquel viejo pacto para ustedes no había, no se le tomaba en cuenta. Ese pacto fue dado para otro pueblo en la forma en que Dios estaba tratando con ellos. Ahora ustedes fueron un pueblo que fue tomado de toda parte, de toda lengua y de toda nación, para ser un pueblo para Dios en Cristo, regalárselo a sí mismo. Y esa es la verdad que se manifestó, y esa es la verdad que se manifiesta en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La verdad en que el Señor está tratando con este pueblo que es la iglesia. Él quiere que vivamos la abundancia de amor, bendiciones que Él tiene para nosotros en sus palabras. Son muchas promesas, muchas bendiciones que podemos vivir y tener cada día en nuestras vidas si entendemos cómo Dios nos habla, cómo Dios nos quiere que su pueblo venga a la luz de su verdad, a esa verdad que es Cristo, a esa palabra que es Cristo, a ese amor que es Cristo, a ese celo de que pongamos los ojos en Cristo, quien es nuestra esperanza de gloria. Los ojos en Cristo, amados hermanos. Y por eso es que le traemos estas clases, para que podamos crecer juntos en la fe, porque dice que la fe es un regalo de Dios y que crece por el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es lo que le estamos compartiendo, para que podamos navegar juntos y seamos todos ministrados y sigamos preparándonos para honrar a Dios, para agradar a Dios, siendo ministro, sacerdote de un nuevo pacto. Así que, amados hermanos, hasta el próximo sábado, en el que vamos a estar sumergidos en la carta a los Hebreos. Y es un libro maravilloso. Nuestro pastor está dando este mismo libro a través de la radio, lo pueden ver por Facebook, porque nos envuelve en cuanto a la verdad que hay aquí. Por eso queremos por todos los medios llevarlo. Estas palabras, toda esta clase, todas las clases que estamos dando están en nuestro canal de YouTube. Usted puede verla ahora, como podrá verla dentro de 20 años, va a poder verla, porque van a quedar ahí esta clase. Y es importante decir esto, porque si alguna vez usted tiene un espacio en que usted necesita estar en eso de la instrucción de la palabra, pues entra al canal de YouTube y recibe estas clases y va a estar siempre disponible. Así que, amados hermanos, les recuerdo que mañana sábado estaremos en nuestras iglesias, tanto en el 9504 de la Jamaica Avenue en Woodhaven, Queens. Vamos a estar en un culto glorioso a partir de las 10 de la mañana, así que son todos invitados los que viven aquí en el área de Nueva York, y también a los que viven aquí en Long Island, donde residimos. Vamos también a tener nuestro culto abierto a partir de las 5 de la tarde en el 11 de Amityville Street
en Ashley Terra. Estos son los horarios y los lugares en lo que vamos a estar rindiendo culto en el día del Señor. Bendiciones, amados hermanos. Bendición, Laura, para ti y todos los tuyos allá. Que sea la paz del Señor para contigo y para con cada uno de nuestros hermanos que tienen a bien participar en cualquiera que sea la hora que usted esté participando de estas clases gloriosas acerca de la palabra de verdad del nuevo pacto. Bendiciones, amados.